Bien, abre su Biblia ahí en Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos al versículo 35, pero antes de comenzar vamos a introducirnos del tema que vamos a hablar hoy día. ¿A usted le gustan los regalos? No. Sí. No, dice. El rebelde dijo no. A todos nos gusta que nos hagan regalos, ¿no? Nos sentimos apreciados y también nos agrada hacer regalos para mostrar aprecio por otra persona. Pero regalar, además de mostrar aprecio, es señal de comunión y amistad entre las personas, ¿cierto? Puede no ser muy amiga, pero le agrada hacer un regalo porque, no sé, tiene aprecio, tiene consideración, cualquier razón. Y recibir también nos agrada recibir regalos, ¿no? ¿A quién no le gusta? A nadie, a todos les gustan. Entonces, Dios es un Dios que regala, ¿cierto? Bien. ¿Qué nos regaló Dios? La salvación del juicio del pecado. Es un regalo por medio de la fe en Cristo. Y la fe en Cristo también es un regalo de su gracia. Pero también la creación y toda la vida que hay en la creación es un regalo de Dios para sí mismo, para su gloria. Por tanto, regalar es un privilegio de amor. Es una manifestación de amor. Y Dios, Padre, es inmenso. Entonces su amor también es inmenso, infinito, como su persona. La inmensidad de su amor hace un regalo muy grande ¿a quién? A su amado Hijo, Jesucristo. Y ese regalo que el Padre hace a su Hijo es la Iglesia. La Iglesia de los santos, judíos y gentiles, elegidos por Dios Padre. El título de hoy es un regalo eterno del Padre eterno a su Hijo eterno. Amén. Vamos a ver. Padre bueno, eterno y misericordioso Dios, queremos darle las gracias, Señor, por este pasaje y pedimos y rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos limpie, Señor, y podamos en nuestra mente y corazón entender y amar esta palabra para que nos edifique y fructifique, Señor, en obra que den gloria a su santo nombre. Padre eterno, quedamos en sus manos y todos se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, el versículo 35 comienza diciendo: yo soy el pan de vida. Esta es una afirmación teológica y si la escucha un judío entiende perfectamente de qué se está hablando. Por ejemplo, cuando dice yo soy, ¿qué está diciendo el Señor Jesús? Está usando un término que está en Éxodo 13:14. Yo soy. Se lo leo. Éxodo 13:14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envía a vosotros. Entonces, yo, ¿qué significa? Persona. Soy, existo. Yo existo. Esa sería, digamos, la traducción literal. Y que en el hebreo antiguo es el tetragramatón, que son las letras que se leen Yahweh. Yahweh. ¿Qué significa eso? Yo soy.
Dios es persona y existe siempre y eternamente. Dios es persona eternamente presente en el tiempo y fuera del tiempo. Es el Yahweh. Y el Señor Jesús dice, yo soy. Y con ello está declarando que Él es Dios. Si alguien dice que en el Nuevo Testamento en ninguna parte Jesucristo se dice que es Dios, bueno, este es uno de los pasajes que lo desmiente. Como no hay ciego, peor ciego que el que no quiere ver, entonces no lo leen, no lo entienden, lo rechazan. Con ello está declarando, ¿cierto?, que Él es Dios. Y lo está diciendo en el modo que los israelitas lo puedan entender. Para un gentil eso seguramente no le decía nada, pero para un judío decir yo soy el pan de vida, está diciendo este blasfemo, porque así lo considera, se está declarando que es Dios, siendo hombre. Muchas veces a Jesús trataron de apedrearlo por esa razón, ¿te acuerdas? Tú pretendes hacerte Dios siendo hombre. Entonces, los israelitas lo entendieron perfectamente cuando lo escucharon. Pero en el Evangelio de Juan, el Señor Jesús se declara 6 veces más que Él es yo soy. Yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy el pan de vida. Y volvamos, el pan de vida. Hay que entender qué es lo que significaba el pan para la cultura antigua, no solo para los judíos. El pan no era solo agua y harina. El pan llevaba fruta, llevaba otras hierbas, aparte de sal. La sal era de rico. Entonces era un alimento completo para adultos y para niños. Cuando viajaban, si no podían llevar pescado salado, disecado con la sal, llevaban mucho pan. Era como el alimento básico y más completo que tenían. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, yo soy el alimento que da vida espiritual. Eso es lo que está diciendo. O sea, esta es una declaración de que Él es Dios, que ningún judío se perdía en eso. Solo algunos tontorrones hoy día, pero se les puede decir de otra manera, dicen, no, Jesús no fue Dios. Entonces el Señor usa esta figura del pan para revelarse a los judíos como el dador de vida, o el Yahweh que da vida espiritual. Y después dice, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Nunca tendrá hambre de paz, y nunca tendrá sed de justicia. Porque yo soy el pan de vida espiritual. El que se somete a Cristo, no solo cree, se somete a Cristo, tiene la plenitud de los atributos de Cristo. Paz, justicia, fe. Entonces, ir a Cristo, dice el que viene a mí, ir a Cristo es sinónimo de creer completamente en Cristo. Y creer en Cristo es sinónimo de someterse a Cristo. Y creer y confiar y someterse a Cristo es alimentarse. Yo me alimento de Cristo por su palabra, yo me alimento de Cristo en su ejemplo, yo me alimento de Cristo en su carácter.
Y en ese sentido Cristo es alimento espiritual completo. Porque mucha gente lee la Biblia, pero no sigue la obediencia, entonces no está amoldándose al carácter de Cristo. Ese es el tema de la obediencia, que me estoy amoldando mi carácter, mis emociones, mi sentir, mi pensar, amoldándolo a carácter de Cristo, por medio de la obediencia a la palabra. Y eso me da vida espiritual. Esa es la vida espiritual. Versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Esto se lo dice a los judíos. Y aquí, por parte de los judíos, mayoritariamente hubo una decisión de no creer. Aunque habían visto qué cosa, lo habían oído, habían visto sus milagros, habían oído sus mensajes, que algunos quedaron sorprendidos por la sabiduría, pero aún así no creyeron. Y entendieron que eran palabras de Dios, pero no quisieron creer. Más todavía, los dirigentes acusaron al Señor Jesús de violar el sábado, porque había sanado a un enfermo el día sábado, porque el día sábado había dado de comer a un miserable, porque el día sábado había curado a un leproso. Entonces dijeron, este está violentando el día sábado. Se parece a los adventistas. Porque para los adventistas, si usted lo escucha, todos los que se reúnen el domingo son hijos de Satanás. Para ellos la señal de ser santo y salvo es reunirse el día sábado. La Biblia dice otra cosa. La salvación es por fe en Cristo. Yo por el lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo. Pero la salvación es por fe en Cristo. Y la señal de la fe en Cristo en la vida es la obediencia, la santidad. Bueno, allá ellos. Entonces, y fue acusado, ¿de qué más fue acusado el Señor Jesús? De hacer los milagros por los demonios. Veamos Juan 11, 47 al 52. ¿Quién lo puede leer, por favor? Amén. Ya. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Fíjese que lo que dice el sacerdote, este hombre hace muchas señales. ¿Y cuál era el riesgo que veían ellos? Que el pueblo se fuera con Cristo y los romanos le destruyeran el templo. Fíjese que ellos tienen una visión y un entendimiento de las Escrituras centrada en el templo, no en la promesa del Mesías. Es como si alguien dijera, yo confío en la iglesia, aunque tengo dudas de Cristo. Y yo confío en esa iglesia por ese pastor, porque en otra iglesia yo no confío porque es pastor, no me da confianza. Es una forma de idolatría religiosa.
Entonces, pero estos hombres reconocieron que las señales que hacía estaban impactando al pueblo, y si alguna vez les metió en duda algo en el fondo, tal vez vienen de Dios. Pero aún así, ¿qué decidieron? Matarlo. Fíjese, decimos, oh, los judíos mataron a Jesús, incrédulos. No son diferentes a todos los hombres, no son diferentes a mucha gente que está en la iglesia por otros intereses, menos que seguir a Cristo. Entonces, y Jesús lo sabe. Ustedes han visto, pero no han creído. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo afuera. El Padre da al Hijo. El Señor acepta todo lo que el Padre le da. ¿En razón de qué? De un vínculo de amor. Porque si uno ama a alguien y le regala algo, si esa persona me ama, yo sé que no me va a regalar algo que me va a hacer mal, ¿o no? ¿Qué es lo que el Padre da al Hijo? Dios da al Hijo sus elegidos. Hermanos, Dios regala a su Hijo sus elegidos. Efesios 1, 4 al 6. ¿Alguien puede estar ahí, por favor? Léelo. Efesios 1. Sí, versículos 4 al 6. Ya, amén. Ya. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amor. Ese es un buen resumen. Dios elige a los suyos antes de la fundación del mundo con el propósito de que sean santos, porque los elegidos son pecadores. Son elegidos no porque son santos, para redimirlos, hacerlos santos ante su santa presencia. ¿Para qué? Para alabanza de su gracia, para la exaltación de su gloria. Y mire lo que dice Juan 17, 6, te lo leo yo, que dice así: Jesús orando al Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, 2 veces. Y han guardado tu palabra. Versículo 12, siempre ahí mismo. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. El hijo de perdición fue Judas. El 24, siempre ahí, 17. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me han amado desde antes de la fundación del mundo. Me has amado, dice, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Es decir, en la eternidad hay un vínculo de amor. Y los 3 pasajes dicen los que me diste, los que me diste. En ese momento son los discípulos. Pero en la oración dice también aquellos que van a creer. Y eso llega hasta nosotros. O los cristianos que van a
integrarse por la fe en Cristo a la iglesia antes del rapto. Son todos regalos de Dios. Los elegidos de Dios son regalados a Cristo. Esos somos nosotros, hermano. Los santos judíos y gentiles que conforman la iglesia desde el día de Pentecostés hasta el día del rapto son un regalo del Padre a su Hijo amado para la gloria de Dios, hermano. Nosotros somos expresión de la gloria de Dios, elegidos para ser redimidos por medio de ser regalados a Jesucristo. Juan 6, 44. Amén. ¿Sí? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Se fijan estas afirmaciones que están en Juan? Nadie puede ir a Cristo si el Padre no le diera. Y nadie puede, el Padre no toma, ¿de dónde toma? De sus elegidos. ¿Cuándo los eligió? Antes de la fundación del mundo. Si alguien escucha esto, estos canutos están locos. No estamos locos. Porque ellos no conocen a Dios. Ellos tienen un Dios casi como Superman. Y creen que el pecado es la kriptonita que arruina a Dios. No. Dios está por sobre esas cosas. Porque Él es todopoderoso. Él es en todo y por todos, como decía la canción. La señal de que somos elegidos, llevados a Cristo, no es que asista a la iglesia o sabe mucha Biblia, sino que la señal, el que es elegido, permanece en Cristo. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Perseverar en Cristo, vivir en Cristo. Juan 15, 5, 6. Juan 15, 5, 6. Amén. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. El que permanece en mí, el que vive en mí. ¿Y vivir en Cristo qué significa? Vivir obedeciendo la palabra de Dios en todos los aspectos de la vida. Eso es permanecer. Permanecer no es pensar en Cristo mañana, tarde y noche, ir al culto el miércoles. No, es su vida. Su vida está reflejando a Cristo. Su vida está reflejando obediencia a su palabra. Eso es permanecer en Cristo. O perseverar. Entonces, permanecer, perseverar, vivir en Cristo es obediencia, hermano, para crecer en santidad. El que no permanece, no persevera, no vive en Cristo, no es elegido, no es cristiano, aunque por un tiempo vaya a la iglesia o conozca algo de Biblia. Eso tenemos que tenerlo claro, hermano. Versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí está la obediencia del Hijo, el sometimiento del Hijo. Vine a hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que el Hijo pague el pecado de los elegidos.
con su muerte y resucita al tercer día. Y todo el que se acerque a Cristo por voluntad del Padre tenga vida eterna. Ese es el propósito. El propósito de la cristiandad, el propósito del Evangelio, el propósito de Dios, el propósito del sacrificio de Cristo es salvar para vida eterna. Esa es la gloria de Dios. Vida eterna para vivir junto al Padre y al Hijo, eternamente, exaltando y glorificando y conociéndolo todas sus infinitudes. Juan 5, 19. ¿Quién lo tiene? Amén. Ya. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí hay una declaración también de deidad. El Señor Jesús dice que lo que hace el Padre lo hace el Hijo. Es como decir, lo que hace Dios, yo también lo hago porque yo soy Dios. Eso está diciendo. ¿O piensa de que el hombre puede hacer lo que hace Dios? Crear, salvar, dar vida eterna. No. Esta es una declaración de la divinidad de Cristo también. Y su propósito en la tierra es obedecer el mandato para el cual fue enviado, que es la salvación de los pecadores. El Señor Jesús da palabra o los mandamientos de Dios. Juan 6, 67 al 69. ¿Quién puede estar ahí, por favor? Juan 6, 67, 69. Amén. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Fíjense lo que le dijo, una declaración que reconoce la divinidad de Cristo. Tú tienes. Decir que tú tienes es más que decir. Es como decirlo, de tu carácter, de tu profundidad, salen palabras de vida eterna. Repitiendo. Tú repites palabras, no. De ti vienen palabras de vida eterna. Y hemos sabido que tú eres el Cristo, el enviado. ¿Y por qué puede hacer eso? Porque es Dios. Fíjate, todo el pasaje y los versículos que estamos viendo hablan de qué? De la naturaleza divina, de que Él es Dios. Y estas son declaraciones del Señor Jesús. No son invenciones de los apóstoles, porque no les daba escribir algo así. El Señor Jesús es obediente al Padre y está en perfecta comunión con el Padre para cumplir el propósito del Padre, que es redimir del pecado a los elegidos. Versículos 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postero. Vamos a la primera parte. ¿Cuál es lo importante aquí? Que yo no pierda nada. Y déjeme leérselo de nuevo.
Y esta es la voluntad del Padre. ¿Cuál? De lo que Él me da, yo no pierda nada. ¿Jesucristo es capaz de cumplir la voluntad del Padre? Sí, porque Él es Dios, ¿cierto? Entonces, notemos que el mandato es la voluntad del Padre, en que todo lo que el Padre da al Hijo no pierda nada, o mejor dicho, no pierda ninguno de los que el Padre regala al Hijo. Perderse es condenarse, perderse es perder la salvación. Ningún elegido se perderá, ni se condenará, o perderá la salvación. Juan 10, 25 al 30. Juan 10, 25 al 30. ¿Quién puede estar ahí? Amén. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Tremenda declaración, ¿eh? Póngale atención. Esta declaración está diciendo: ninguno de los salvos se perderá. Amén. Vosotros, dice, ¿por qué no creéis? Porque no son mis ovejas. No soy regalo de mi Padre a mí. No son elegidos. Por lo tanto, no tienen el Espíritu Santo que nos hace reconocer la voz de Cristo. Y yo les doy vida eterna. ¿Quién puede dar vida eterna? Dios. Ahí hay otra afirmación categórica. Yo les doy vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. Esas son afirmaciones de la divinidad de Cristo. De Cristo. ¿Hay alguien que le puede quitar algo a Cristo? ¿Algo? Todo el mundo dice: no, imposible. Cristo es Dios. Cristo pone al Padre como el propietario de las almas elegidas. Y Él es superior, el Padre es superior a todo. Entonces, nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre uno somos. Es la comunión perfecta, y en esa comunión perfecta lo del Padre es de Cristo y lo de Cristo es del Padre. Así de sencillo y profundo es. Miren lo que dice Juan 16, 14, 15. ¿Ya? 14, 15. Sí, Juan 16, 14, 15. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que él tiene, el Padre, es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Se fija? Todo lo del Padre es mío. Esa es otra declaración de divinidad. Es como decir: todo lo que el Padre es, también yo soy. Es mío también. Entonces, ¿y qué dice? Y el Espíritu tomará de lo mío y lo hará conocer a ustedes. Porque lo mío es lo de Dios. Eso hemos recibido nosotros, hermanos.
Entonces, esta perfecta y todopoderosa comunión es el pacto entre Dios Padre y su Hijo amado para la redención de los elegidos. El pacto es que todo lo que diere el Padre al Hijo no se pierda, sino que sea resucitado en el día postrero. Ese es el pacto. Y esta es nuestra seguridad de salvación. La seguridad de salvación no está en mis sentimientos, en mis pensamientos, en mis deseos. No. Ahora, si se postula que la salvación se pierde, entonces significa que la voluntad del Padre puede ser quebrantada. ¿Cierto? No. La primera consecuencia. Y quebrantada por el pecado. Segundo, que Cristo no puede cumplir en algunos casos la voluntad del Padre. Tercero, significa que el pecado es más poderoso que la comunión y el pacto entre el Padre y el Hijo. Y significa que la cruz de Cristo, muerte y resurrección, que es el Evangelio de Dios, no es capaz o no tiene el poder de retener a algunos salvos, sino que el pecado, el mundo y el diablo tienen poder para quitarle algo o a alguien a Dios y al Hijo. Si leemos las Escrituras, hermano, decir salvo, siempre salvo, entonces viene y te dice, no, si tú querés pecar, no, están suponiendo algo que no existe en la Escritura. Y esta acusación fue hecha al apóstol Pablo, si usted lee en Romanos. Si alguno dice, pequemos más para que haya más gracia, de ninguna manera. Pues ¿cómo podemos pecar si estamos en santidad? Y el Espíritu Santo, ¿qué nos va a decir? Entonces, quien dice eso no entiende qué es lo que es la salvación y no conoce a Dios y no entiende la obra de Cristo. Aquí estamos hablando de Dios, estamos hablando del Creador, estamos hablando de Jesucristo, que murió y 3 días después resucita y asciende al Padre y está intercediendo por cada uno de los que creen cada día. Estamos hablando de una obra milagrosa, de una obra a nivel de Dios. Y decimos, no, la salvación, entonces reducimos toda la medida del hombre. La razón por qué ese pensamiento se ha desarrollado está basado porque la atención está puesta en el hombre y no en Dios. Es el hombre el que decide ser salvo. Es el hombre el que decide obedecer o desobedecer. Es el hombre el que decide ser santo. Entonces se pierde de vista a Dios, a su Hijo, la cruz, su palabra. Es una forma de humanizar a Dios y divinizar al hombre, en el sentido de que es el hombre el que decide todo, incluso las cosas espirituales. Es como afirmar de que alguien decide antes de nacer de qué padres va a ser concebido. ¿Usted decidió eso? ¿Decidió alguien eso? ¿Hay algún portento que haya decidido eso aquí? ¿Ah? No. Uno que decide cuándo nacer y uno que decide en qué lugar nacer. No hay nadie. Pero las cosas, eso es ridículo, ¿cierto? Es impensable, es ilógico, no. ¿Pero por qué es lógico en la vida espiritual? Cuando Efesios 2, 4, 5 viene y dice, veamos Efesios 2, 4, 5.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Cómo estamos? ¿En qué condición? Muertos. Muertos. Muertos espirituales. Pero el hombre dice, no, yo decidí aceptar a Cristo, yo decidí obedecer esto y desobedecer lo otro. Esto no es conveniente, esto no me gusta, esto es para el pastor, esto es otro para los diáconos y esto para las mujeres. Ese no es un convertido. Partamos de ahí. El hombre no está en condiciones de ser libre del pecado por sus propias fuerzas, porque no las tiene y porque está muerto espiritualmente. Ese es un concepto que se ha ido rechazando por la vía de la práctica. Y se centrando en que tú tienes que perseverar. Hay un dicho que dice, tienes que orar. ¿Cómo es? Así se me... tiene que orar como un calvinista, que depende todo de Dios, y vivir como un arminiano, como si todo dependiera de ti. Algo así. Pero hermanos, se fija que si nosotros en este 5 versículos nos adentramos, refuta este concepto, esta idea de que la salvación se pierde, y es una blasfemia. ¿Pero por qué? Porque no se examinan las Escrituras. Dice, por lógica, la lógica humana. No la ven con la lógica de Dios. Dios toca el corazón del elegido al oír el Evangelio. Veamos Hechos 16:14. Amén. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién le abrió el corazón, el entendimiento? Dios. Dios. ¿Ve? A lo mejor era una mujer que algo creía o era una prosélita, no se sabe. Hechos 18, 9, 10. Amén. Ya. Entonces el Señor dijo a Pablo, en visión de noche, no temas sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Fíjense que todavía no había predicado, yo tengo pueblo aquí. Cambiemos la palabra pueblo, yo aquí tengo mis elegidos. Predica porque tiene que convertirse. Eso está diciendo. La promesa de Cristo, que sobre la iglesia no gobernará el mal, se basa en la unión del Padre y del Hijo para redimir a los elegidos. La iglesia ha sido perseguida, sus pastores asesinados, sus doctrinas tergiversadas y negadas, pero Dios Padre la ha preservado por amor a su Hijo. Como el Señor le rogó a su Padre, Juan 17, del 13 al 15. Juan 17, del 13 al 15. Amén. Ya. Sí. Pero ahora voy a ti,
y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso. La pregunta es, ¿Dios tiene poder para cumplir esta petición de su Hijo? Sí, ¿y la muestra cuál es? Nosotros. La iglesia fue perseguida en muchas partes del mundo y lo está haciendo hoy día. Pero Dios la ha preservado hasta hoy y la va a preservar hasta que se cumpla el propósito de Dios. No significa que va a pasar lisa, como se dice, con dificultades. Versículo 40. No se los leo. Y aquí pongo el acento donde está el versículo que dice: la voluntad del Padre es que todo el que ve, sinónimo de creer, al Hijo, y el que confía y se somete a Él, tenga vida eterna, y para ello lo resucite en el día final. Porque yo soy Dios, yo soy el pan de vida, Él puede resucitar. Aquí la voluntad del Padre es que el creyente tenga vida eterna por creer en el Hijo. Creer en el Hijo nos lleva a creer en el Hijo. Hay algo que se ejerce de la voluntad humana, ¿no? Porque los seres humanos no son robots. Pero Dios hace una obra, Él por medio del Espíritu Santo. Miren, Filipenses 2:13. ¿2:7? 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Exactamente. Es Dios el que produce en el creyente el querer como el hacer. En la carne, sin la obra de Dios, nosotros naturalmente rechazamos a Cristo. Pero por la obra del Espíritu Santo, sobre nuestra voluntad nos lleva a aceptarlo, amarlo y seguirlo. La vida eterna es el propósito final del Padre y del Hijo para los que creen. Y el paso para ello es la resurrección de los muertos. Y la resurrección es física. Juan 5, 25-29. ¿Ya? De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrán ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. ¿Se fija? Todos resucitarán, pecadores y santos. Es un concepto general, no dice los tiempos, no. Y Cristo es Salvador para los que creen. Y Cristo es juez para los que no creen. Así que nadie, si hoy día que está en vida no quiere saber nada de Cristo, va a tener que saber de Cristo y lo va a conocer como juez. Es una afirmación categórica que va a resucitar ¿qué cosa? A los que creen en el día postrero. Es una afirmación categórica, sin vaguedades o relativismo. No dice, y podría, tal vez, quizá.
resucitarlo. No, va a resucitar. Entonces, pero esa seguridad está afirmada con hechos, con su sacrificio y resurrección de entre los muertos. Romanos 6, 3, 5. ¿Quién lo puede leer, por favor? Amén. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Te acuerdas, doctor? 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Exactamente. ¿Se fija? ¿Cuál es? Cuando dice yo lo resucitaré, esa declaración tiene una afirmación en la obra de la cruz, muerte y resurrección. Y el que va a Cristo muere al hombre viejo, muere al pecado, muere, y resucita, y la promesa de resurrección física. Y también, ¿cuál es la garantía? Hay una garantía también, ¿o no? Miren, Romanos 8:11. Amén. ¿Ya? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Gracias. Esa es la garantía. El Espíritu Santo en nosotros, que va a garantizar nuestra resurrección siguiendo el ejemplo de Cristo. Él abrió las puertas. Así que, hermano, dígame, ¿usted tiene alguna duda? Discierna la Escritura, léala, medítela, pregúntele a Dios, busque y va a tener respuesta. Entonces tenemos la iglesia, nosotros, cada uno de nosotros, y la iglesia en general somos un regalo preciado y apreciado de Dios a su Hijo amado. Allí está nuestra seguridad de salvación para vida eterna. Y la seguridad que la iglesia estará presente en la tierra hasta el tiempo de Dios, aunque muchos creyentes pagarán con su vida la fidelidad a Dios y a nuestro Salvador, pero por vida o por muerte somos de Cristo por voluntad del Padre. Esa tiene que ser nuestra seguridad, hermano. Que estemos acá o hayamos sido llamados, somos de Cristo, seguimos siendo de Cristo. La iglesia es un regalo eterno del Padre eterno al Hijo eterno, hermano. Si alguien dice que siendo cristiano perdió la salvación, no. Aquí estamos diciendo que Dios se equivocó. Eso es lo que está diciendo. Pero a veces la gente y muchos pastores y teólogos y póngale todos los teólogos que quieran, no sacan las conclusiones y en el fondo están blasfemando, hablando mal de Dios, de Cristo, del Evangelio y de su palabra. Somos amados del Padre y amados del Hijo, porque el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. La iglesia y cada cristiano no es dejado a su voluntad,
o entregados al mundo y al malo, sino que somos guiados y preservados por el amor de Cristo y el amor del Padre. Eso somos, hermanos. Mira lo que dice, y para concluir, Romanos 8, le leo del 32 en adelante. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Si somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que nos pueda separar, no de mi amor a Dios, del amor de Cristo hacia los redimidos. Nosotros muchas veces somos infieles, pero Él es fiel. Amén. Gloria a Dios por eso, ¿cierto? Amén. Esta es lo que se llamaría, digamos, esta declaración, esta doxología, esta alabanza del amor de Dios y de Jesucristo por los redimidos. Usted debería copiarla y ponerla en su casa, ahí, para acordarse todos los días que Dios nos ama, a pesar de que a veces somos malos cristianos. Pero tenemos que tener la seguridad de algo, que hay un pacto de amor entre el Padre y el Hijo, que todo lo que el Padre le dio al Hijo, nada se pierda. Amén. Amén. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor,